José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, la gente es observadora. Dice que todos nosotros estamos con corbatas Rosa. rosas. Y eso tiene una explicación. Estamos brindando nuestra solidaridad absoluta al mes en la lucha contra el cáncer. Ya. Tanto en la lucha para las mujeres y para los hombres. Oiga, quiero arrancar con una buena noticia. Este de domingo, esa gran atleta norteamericana, Simone Biles, ganó su campeonato número, a esa niña que ustedes ven ahí, su medalla de oro número 25 y su quinto campeonato mundial. Ella es hoy por hoy la medallista más grande de la historia, hombre o mujer. Mire esa belleza, eso es lo más difícil que hay que hacer, mire. Tiene 22 años, 1,42 y pesa 106 libras. Ella es de Ohio. Eso ya es una persona con mucha edad para estar en eso. No, pero todavía le queda, mire esa belleza de salto. Eso es lo más difícil. Vamos a verla el próximo año en Tokio. Ahí está. Esa niña de 22 años, atleta norteamericana, es la medallista más grande de la historia entre hombres y mujeres. Ahí está. Bien. Además de eso, le quiero decir que se estaba celebrando en México la conferencia de los partidos políticos de América Latina. Y el PRI, que es parte de esa estructura, estaba presente el PRD en la persona de Héctor Alemán. Sí. Bueno, ese evento que conmemoraba los 40 años de la conferencia permanente de los partidos políticos le rindió un homenaje al dirigente panameño Gerardo González Bernaza, en su calidad de miembro del Partido Nacional Democrático. Fue secretario general de ese colectivo y además vicepresidente de la República. Vicepresidente de la República, ministro, legislador, y le rindió homenaje en función de su contribución al desarrollo de las luchas sociales en nuestro continente. Un recuerdo eterno de ese gran amigo Gerardo González Bernaza y un abrazo a su esposa, una gran dama, doña Lidia. Bien, eso estaba ocurriendo. Oiga, ¿cómo le fue con el Bruno? Muy bien, muy Vale bien. Lo que dije, don. Vale. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. A mí me pareció un exquisito vino a un precio exquisito. Exquisito. Bien, rápidamente lo que está pasando en el mundo, y fíjense, porque se lo voy a conectar con lo que está ocurriendo en nosotros, aquí con nosotros. La principal noticia que tenemos que prestarle atención los panameños es lo que ocurrió entre la reunión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el primer Liu, el viceprimer ministro de la República Popular China. Llegaron a un acuerdo parcial el viernes. Y ese acuerdo parcial tuvo la virtud de bajar las tensiones. Se disparó en sentido positivo la bolsa internacional, ha bajado mucho las tensiones, no está resuelto el problema. China se comprometió a comprar una cantidad de soya que los Estados Unidos todavía no produce. Los Estados Unidos se congeló el incremento de aranceles, no está resuelto el problema, pero fue un paso importante en la distensión comercial. Recuerde lo que hemos venido hablando de las proyecciones de una desaceleración sincronizada en el mundo. Bien, tenga esa noticia como una noticia importante en la mente. Tenga esta otra noticia, porque es síntoma entonces de los conflictos y de las confrontaciones que generan inseguridad global. En este momento, la primera ministra, la canciller de Alemania, visitó al presidente Macron en París el domingo y fueron a conversar sobre la ofensiva de Turquía, de Erdogan, en la parte norte de Siria, y sobre los problemas que eso involucra, la gravedad de esa situación. El presidente Macron declaró que esta ofensiva producirá decenas de miles de exilados, muchos muertos y una inestabilidad global. La canciller Merkel le dijo a Erdogan que detuviera la confrontación. Paralelo a eso, el primer ministro de la India, Imran Khan, estuvo en Irán conversando con Khomeini para discutir los problemas y hacer un acercamiento entre Irán y Arabia Saudita, preocupados el presidente de Pakistán por el incremento de las tensiones y por esta guerra en el norte de Siria. Paralelo y simultáneo a esto,
Vladimir Putin, en una conferencia de prensa este fin de semana, anunciaba una visita a Arabia Saudita, escuche esto, y a los Emiratos Árabes Unidos, con el interés de estabilizar los precios del petróleo. Debe recordar usted que la República del Reino de Arabia Saudita en este momento ya tiene menos reserva de oro que tiene Rusia. Y además son productores casi equivalentes. Entre los dos pueden estabilizar el precio. Bueno, eso está demostrando el nivel de aislamiento en que ha quedado los Estados Unidos. En la región se mueven otros nuevos actores. Como si fuera poco, en las elecciones que se dieron este domingo en Túnez, gana el profesor Sayed, un abogado, Fernando, sin partido. Gana con el 75%, 70% del voto. Derrota a todos los demás. Es un radical, es un conservador, pero de un gran arraigo en la población de Túnez. ¿Se acuerda? La revolución comenzó, la primavera árabe. La primavera árabe. Comenzó por allí. Bien. Allí mismo. Mientras en Polonia, el líder conservador, nacionalista, ganó ampliamente las elecciones, además sacó más diputados. Él es antieuropeo, para que usted tenga una idea de lo que está ocurriendo en esos niveles. Se están dando muchos eventos en el mundo. El presidente de Israel, Rabin, anunció ayer que no le iba a prolongar a Netanyahu el tiempo para que siguiera haciendo esfuerzos por conseguir gobierno. Y se va a suspender y va a llamar al segundo, al que realmente quedó el primero, al general Kranz, que tendrá 21 días para formar gobierno. Todavía sigue esa decisión en suspenso. Mientras, en el caso de Inglaterra, los líderes europeos le han dicho al señor Boris Johnson, mi amigo aquí de Fernando, le han dicho que pare su discurso inflamable y que deje de estar dividiendo a Europa. La situación está tensa. La reina Isabel II hace unos minutos llegó al Parlamento, en el carruaje ese, saliendo del Palacio de Buckingham hacia el Parlamento, va a dar su mensaje de hoy 14. Se le vence el tiempo. Esto te recuerde que habrá el 31, este fin de mes va a tener muchos eventos. El próximo domingo son las elecciones en Bolivia. El de más arriba Argentina e Uruguay. Tendrá el 31 también que definirse el Brexit. Todo eso está ocurriendo simultáneamente. Ayer hubo un debate presidencial en Argentina. Bueno, Macri no lo hizo tan mal, contestó. Fue un debate dominado por Macri y por Fernández. Alberto Fernández y Macri, el presidente actual. Pero duro para Macri, por cuanto que la situación económica no está muy buena. Fue lapidario cuando dijo Fernández, el señor Macri nos deja con 6 millones de pobres adicionales y además de los 45 millones que han entrado, 33.000 millones se lo llevaron los amigos del señor Macri fuera de Argentina. El señor Macri le dijo al señor Fernández, usted fue el que dijo que el peor gobierno era la señora que lo acompaña en su nómina. Fue un debate duro, pero no creo que el debate tenga fuerza para cambiar lo que está ocurriendo en Argentina. Yo creo que la suerte, Fernando, ahí está echada. He dejado de último Ecuador. Lo que está ocurriendo en Ecuador. Y digo que está ocurriendo porque no es que ya se acabó. No, fíjese lo que pasó. Después de casi 9 a 10 días de violentas manifestaciones, el movimiento indígena, conocido por la cifra de CONAI, que es una parte del movimiento que estaba en la calle, quiero que ustedes sepan, el otro movimiento no fue citado ahí, logró doblegar al presidente Lenín Moreno y lo obligó a una conversación negociadora ayer, que debió comenzar a las 3 de la tarde, pero en realidad comenzó como a las 6, demorada. Y los indígenas le exigieron al presidente que ellos irían si la ministra de Seguridad y el de Defensa no estaban muy presentes. Y de hecho, no estaban. O sea, la reunión salió, desde que arrancó se veía que iba a perder el presidente. La primera fase fue transmitida por televisión. Yo quisiera pedirle a los panameños, dirigentes políticos y de Movines y todo eso, que miren esa conversación entre el presidente y su gobierno, los que estaban representados allí, particularmente su equipo económico,
y los indígenas que estaban presentes allí, porque ahí estaba una parte de la organización que estaba en la calle. El ministro de Economía, Richard Martínez, en una, diría yo, supina ignorancia de la correlación política que ya estaba dada, comenzó a dar explicaciones sobre el Producto Interno Bruto, sobre qué era esto, de la necesidad de equilibrar el presupuesto, hablándole a indígenas pobres. Sí. Él estaba transmitiendo en Do mayor, él estaba hablando en una frecuencia que estaba lejos, ¿no?, del calor de la lucha que se había generado. Ya el decreto estaba muerto cuando ellos se sentaron ahí. Por otra parte, los líderes indígenas, y me llamó poderosamente la atención, Fernando, dos intervenciones. Una de una indígena, y dijo, soy una mujer amazónica. Y estaba pintada hermosamente pintada, una mujer firme. Y le dijo al presidente, tú, porque acuérdense que los indígenas se refieren a los demás así. Eso no es un irrespeto, eso es su forma de referirse. Estoy hablando de tú a todo el mundo. A todo el mundo. Tú eres el responsable de los muertos. Me he quedado sin lágrimas, decía la indígena, por llorar por mis compañeros muertos. ¿Quién va a ser responsable de esos muertos? Nosotros vinimos aquí a derogar el decreto. Y eso es lo que va a pasar. Después otro indígena le dijo, ustedes le están echando la culpa al señor Correa. Eso es darle una sobreestimación. Correa no tiene nada que ver con esto. Nosotros somos nosotros. Fue una confrontación tan fuerte, tan dura, bajo la dirección, colaboración de la ONU y de la iglesia, la conferencia episcopal, que tenía su representante allí. Ahí están las imágenes de estos indígenas que no se dieron un pelímetro en su posición. Resultado de esta confrontación. Este fue un acuerdo entre el gobierno del señor Lenín Moreno, el Fondo Monetario Internacional, que no solamente tiene que ver con la disminución de los subsidios en gasolina, sino tiene que ver con otras decisiones que afectan al sector público. La eliminación de 15 días de vacaciones, un mes que tienen que entregar todos los... un mes al año. Sí, sí. No, 12 meses al año. 12 meses al año. Que equivale más los 15, es casi eliminar las vacaciones. Sí. 15 más 12 son 27, un mes. Y además de eso, una disminución de los contratos de los empleados públicos eventuales en el 20%. Además de otras medidas de exoneración. Entonces los indígenas le decían, pero si tú puedes aumentar los impuestos a los ricos, ¿por qué no quiere y eso es la palabra, no quiere fastidiar a los pobres? Esa reunión expresó claramente el nivel de falta de entendimiento, de lectura correcta, de qué estaba pensando el ecuatoriano y qué estaba pensando el gobierno. Había un desencuentro total entre Lenín Moreno, que lanzó una campaña de mercadeo político. El mercadeo no es lo que resuelve el problema, probablemente ayuda a ganar algunas campañas, pero no ayuda a gobernar. Sobre todo cuando los problemas son de carácter estructural. Solo se comprende, se logra implementar cosas cuando usted convence al electorado de cuál es la ruta que usted ha lanzado. Y cuando hay una correspondencia entre lo que impulsa el gobierno y una mayoría a la que intenta gobernar. El Ecuador quedó prácticamente destruido. Ayer quemaron la Contraloría, es un desastre. Sí, esto estaba como... La indígena narraba la cantidad, dice, tú mandaste a la policía a golpearnos brutalmente. Y las redes sociales, yo tengo muchos amigos en Ecuador que me mandaban informes de lo que estaba ocurriendo en las calles. Muertos, no se saben los muertos realmente. Hasta 800 han dicho. Hay decenas de heridos, presos, y queda ahora un gobierno debilitado estructuralmente. Bien. Ahí es un ejemplo de una crisis que solo duró 12 días. 12 días y ha quedado mortalmente herido ese gobierno, que ya goza de una alta impopularidad. ¿Qué va a pasar? Está ahora por definirse. En el marco de todas estas cosas, los Estados Unidos y el presidente Trump enfrentan nuevas fases en la escalada del proceso de llamado a juicio. Los demócratas en la Cámara van a impulsar esta semana
el proceso. Porque además de esto, la situación que está ocurriendo entre Turquía y la frontera con Siria es exactamente lo que habían previsto los analistas políticos, nosotros lo habíamos contado aquí, y los militares norteamericanos. En la frontera norte, Fernando, había más de 15.000 activistas del ejército ese de ISIS, del Daesh, que ahora se han fugado. Y lo que decían los militares norteamericanos opuestos a esta acción de Trump, ISIS no está derrotado. Y lo que hemos abierto, dicen ellos, la puerta a su resurgimiento. Hay civiles muertos en ambos bandos, hay militares. Esto es una campaña que va a tener consecuencias muy graves. Migraciones masivas, Turquía va a entrar en un problema serio. Los kurdos se han aliado con el ejército sirio se mueve hacia la frontera. Y entonces estamos frente a un conflicto en desarrollo, con consecuencias impredecibles. Y un presidente de los Estados Unidos acosado por acusaciones políticas, necesitado de victorias, pero olvidado de nuestro continente. En ese realismo, a la vuelta le quiero hablar sobre una conversación que tuve con el ministro de Economía y Finanzas y cómo su concepción de la reactivación económica nos puede afectar, qué cosas debemos saber de eso y además de eso, ¿está la sociedad consecuentemente entendiendo lo que está ocurriendo en Panamá y las cosas que están ocurriendo afuera? Entiendo, mi lectura es que no. A la vuelta le hablo todas esas cosas.